Capítulo 13. Una maldita enfermedad. Del libro Don José Rábano y Doña Nachi. Autor Ildefonso Sánchez Trujano. El sol quemante del oriente había asolado el pueblo todos los días del largo y silencioso verano. Esa tarde los campesinos, entre ellos Don José Rábano, por fin regresaban sudando con la mugre resbalando por ambas sienes de los rostros desencajados después de ese largo jornal diario. Tomaron por la vereda de siempre, haciendo a un lado los magueyes recién plantados por el nuevo dueño de aquellas tierras. Uno de ellos alzó la voz para quejarse amargamente. «Chingada suerte, ni siquiera las veredas de siempre son nuestras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Caminar por todo el camino real por donde se van las camionetas del dueño de esas tierras?» Nadie respondió. Siguieron caminando ahora en absoluto silencio. «¿Por qué chingados no me contestan, bola de pendejos?» Después solo se escuchaba el cantar alegre de los pájaros, el ladrar lejano de algunos perros que correteaban a una liebre haciendo una nube de polvo sin poder alcanzarla, y el arrastre continuo de los guaraches que dejaban ver los agrietados pies de los campesinos. Pasaron por el jagüey de la corneta, que estaba casi seco y que también tenía grietas, por cierto, muy parecidas a las grietas de los campesinos, solo que éstas no dolían. No sangraban y no dejaban escapar queja alguna. En la periferia del jagüey sobrevivían unas plantas que ya tenían flores, y con sus variados colores adornaban los alrededores. Más adelante crecían los hierbarajos ya mordidos por las borregas, que pasaban por ahí, seguramente también a beber. Fue ahí cuando otro les dio una mala noticia. «Entérate de una vez, entérense de una vez todos. Ni el jagüey de la corneta es nuestro, ni el jagüey de la corneta es del pueblo». «¿Cómo entonces de quién es?» «El jagüey de la corneta tiene escritura, siempre ha tenido dueño. Es de unas gentes de Mañutzi, dicen que de los canos». Después de esta terrible noticia, siguieron su camino, y ahora platicaban sobre la grana cochinilla, ese insecto que parasitaba los nopales y que estaban combatiendo desde hacía tiempo, ya que mermaba la producción de nopal y manchaba la tuna. Por tal motivo ésta mermaba su valor y entre la merma y merma los campesinos más jodidos. Los patrones cooperaban y compraban su insecticida, por lo que gastaban su dinero sin saber que el colorante de la cochinilla del carmín, como también se conocía, un día valdría más que la misma tuna y el nopal juntos. Es decir, estaban combatiendo una plaga que podría haberles generado un buen ingreso económico. Incluso había rumores de que en otros lugares ya se comercializaba como colorante de ropa, y que incluso se exportaba a Japón. Pero para el pueblo olvidado eran solo eso, eran solo rumores, nada comprobado. Ese día en particular discutían sobre el tema, cuando uno de ellos empezó a sentirse mal. De repente pegó un grito infinito y desesperado que asustó a todos los presentes. Los que sabían de su problema se angustiaron, sabiendo que una nueva crisis se avisoraba sobre el cansado cuerpo del pobre hombre, que indefenso ante su destino, caía al suelo con unas convulsiones interminables que le daban de cuando en cuando, pero cada día más seguido sin conocer la causa de ese maldito mal, que le estaba acabando la vida sin piedad. La angustia era interminable como la convulsión. Los que miraban por primera vez no atinaban qué hacer ante la sorpresa, mientras los que sabían que Sebastián sufría de ese mal trataban de auxiliarlo. Le aflojaban la ropa y lo volteaban sobre su lado izquierdo desesperadamente porque siempre en ese estado de crisis vomitaba, y había que evitar a como diera lugar que se broncoaspirara. En esos momentos la gente les preguntaba a los dioses, a los antedioses, y a todos los cielos por qué el destino se ensañaba tanto con el indio del mezquital, por qué la mala suerte seguía por donde quiera que fuera a esta pobre gente y la azotaba para generarle la dolorosa angustia que le corroía el alma. Al terminar, el afectado no atinaba a recordar lo que había ocurrido, solo permanecía letargado, se levantaba poco a poco aturdido y miraba fijamente a los ojos de los demás que lo miraban con temor. Y era cierto, no recordaba absolutamente nada, pero sí sabía que había tenido una crisis convulsiva.
Los demás campesinos a su alrededor le hacían la plática para distraerlo y después lo acompañaban a su casa, donde su familia al verlo en ese estado sabía ya que otra vez le había ocurrido. Algunos decían que era por el pulque tomado cotidianamente desde niño. Los niños tomaban pulque porque no había otra cosa que matara el hambre ni mitigara la sed. Otros afirmaban que alguna mujer enamorada profundamente de él lo tenía agarrado con algún hechizo. Otros más argumentaban que el maldito mal lo traía de herencia, porque a su papá también le daban los mentados ataques convulsivos. Una tarde calurosa del mes de abril, eran las 4:30 de la tarde, cuando de la flechota de esa hora de la tarde bajaron 5 jóvenes, 3 hombres y 2 mujeres, que por la ropa que vestían se miraba que no eran de por aquí. Dejaron que la flechota se fuera con su nube de polvo que siempre se levantaba tras de sí. Entonces caminaron lentamente hacia el centro del pueblo, en donde encontraron a un grupo de jóvenes pubertos jugando al trompo que en aquel tiempo era de madera, con punta de clavo y que al bailarlo zumbaba que daba gusto. Los del grupo recién llegado se quedaron viendo el desarrollo del juego y a la primera oportunidad empezaron a cuestionar a los jugadores que apenas respondían. Buenas tardes, disculpen, ¿cómo se llama esta comunidad? Los jóvenes se quedaban viendo unos a otros y con una mezcla entre burla y vergüenza esperaban a que alguien se atreviera a contestar, hasta que por fin uno con voz titubeante contestó. No es comunidad, todavía es pueblo. Ah, es pueblo. ¿Y cómo se llama el pueblo? Se llama Antigüita, aquí se llama Antigüita. ¿No saben de casualidad cuántos habitantes tiene? Allá en la mera entrada por donde se bajaron hay un letrero que dice que aquí vivimos 365 habitantes, pero no sé si ya contarían los que se han ido al eterno oriente entre el año pasado y este. Además también han nacido otros. La mera verdad no sabemos bien a bien cuántos hemos, pues hay años que nacen más de los que se mueren y hay años que se mueren más de los que nacen, aunque también hay años que ni se muere ninguno ni nace ninguno. Uno de los jóvenes fuereños que traía zapatos de gamuza y pantalón de mezclilla sacó un mapa de una mochila verde, lo extendió con parsimonia y empezó a buscar. Aquí está Mañutzi y aquí está Izmiquilpan, más acá Santiago de Anaya, pero aquí entre paréntesis dice Tlachichilco, y para acá está Diejedí, y más para abajo Bochachni, el Daxtá, del otro lado La Estancia, La Peña y Canguiguindo. Ya te fuiste muy arriba, este pueblo debe de quedar entre Mañutzi y Tlachichilco, pero solo está Bochachni y más arriba está Zaragoza. Mejor vamos a preguntarle al delegado del pueblo o al comisariado. Dan las gracias a los jóvenes que se quedan haciendo resumbar el trompo y tratando de sacar las monedas del círculo. A lo lejos se avecina un señor con un cántaro en la espalda y hacia él se dirigen. Pero el señor gira hacia la izquierda, y por lo que los jóvenes apresuran el paso antes de que se pierda en la vereda. Buenas tardes, señor. Disculpe la pregunta. ¿Quién es el comisariado de aquí de Antigüita? Disculpe que sea rebotado, pero no le entiendo su pregunta. Sí, ¿quién es el comisariado de aquí de este pueblo de Antigüita? Disculpe mi ignorancia, pero no entiendo qué me quiere usted dar a entender cuando dice comisariado. Bueno, en todos los pueblos hay un comisariado que es el encargado de presidir el ejido. Bueno, ahora sí que estamos más jodidos. No le entiendo qué quiere decir eso de presidir, y eso de ejido tampoco le entiendo. Disculpen mi ignorancia. No se preocupe, señor, pero ¿que aquí no les tocaron tierras ejidales que les mandó repartir el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas? O sea, ¿no les dieron tierras para trabajar? ¿Por qué no mejor le preguntan al maestro del pueblo? Ese sí les va a entender. Vive ahí mero. Miren ustedes, es el que va llegando en su bicicleta. Caminaron hacia el recién llegado que ya se había bajado de la bicicleta y que ahora caminando se metía para su casa. Buenas tardes, señor. Perdón. Buenas tardes, profesor.
¿nos puede responder algunas preguntas? Para servirles, jóvenes. Bueno, mire, nos informan que aquí se llama Antigüita y queremos saber quién es aquí la autoridad. Ah, sí, aquí le dicen Antigüita de cariño, pero en realidad están ustedes en Cañada Chica Antigua, municipio de Mañutzi, Hidalgo. Pero tampoco aparece en el mapa con ese nombre. Lo que pasa es que nos tienen olvidados. Para muchas gentes nosotros no existimos. Antes este pueblo era un pueblo grande, fuerte. Pero por problemas añejos que ni tiene caso platicarles, se dividió y de una sola cañada surgieron dos pueblos, la Cañada Chica Antigua, que es esta, y que es la original, y Cañada Chica Aviación, que queda allá pegada al campo de aviación. ¿Nos podría decir quién es la autoridad aquí en Antigüita? Es el juez auxiliar. ¿Quisieran hablar con él? Sí, lo que pasa es que somos estudiantes de medicina y estamos buscando un pueblo en donde hacer nuestro servicio social. ¿De qué escuela vienen? De la UNAM. ¿De la UNAM? Y todavía tendrá ese viejo lema de don José Vasconcelos que dice, ¿cómo dice? Por mi raza hablará el espíritu. Ese mismo, no me acordaba. Los llevaré a ver al juez auxiliar. ¿Si están acostumbrados a caminar o lo mando llamar? Sí, caminamos. En el camino nuevamente el maestro puso en aprietos a los jóvenes estudiantes al lanzarles otra pregunta. ¿A quién se le conoce como el maestro de América? ¿A José Vasconcelos o a Justo Sierra? Los jóvenes debatieron un momento y al final reconocieron que no sabían. Si bien sabían que de José Vasconcelos era el lema de la UNAM y Justo Sierra el fundador de esta, pero no sabían a quién de los dos se le conocía como el maestro de América. Así que siguieron caminando, platicando de otras cosas no menos importantes. Pero el profesor en el camino no quitaba el dedo del renglón y les lanzó otra pregunta. El escudo de la máxima casa de estudios. Están plasmadas dos aves. ¿Cuáles son? No, es solo una, profesor. Es un águila real. No, muchachos, es un águila mexicana y un cóndor andino, acuérdense. Es una ave bicéfala que está protegiendo el mapa de América Latina, desde el río Bravo hasta el Cabo de Hornos. Este último tradicionalmente considerado como el punto más meridional de América. Y los remató con otra pregunta. ¿Qué es la toga universitaria? Nuevamente tuvieron que admitir que no sabían, por lo que el profesor simplemente les dijo. Ahí se los dejo de tarea, muchachos, junto con otra pregunta. ¿Cuál es la raza quinta o raza cósmica? Siguieron caminando por el sendero que lleva al Capulín y ahí cerca del jagüey del mismo nombre conocieron al juez auxiliar y de inmediato atendió, dándoles alojamiento en la llamada casa del maestro, que en ese momento estaba desocupada, y ahí pernotaron los jóvenes estudiantes a ras del suelo porque no había camas, pero a eso venían, a sufrir. Los vecinos pronto se ponen de acuerdo para asistir a los jóvenes que venían, según explicaron, a realizar su servicio social. El problema empezó cuando al otro día los frijoles con huevos se sirvieron, ya que una de las dos mujeres que venía en la brigada se encontró un gorgojo en su plato. Después solo se quedó viendo el platillo, y así permaneció, seguramente esperando el platillo fuerte, que nunca llegó, por lo que ésta se quedó con hambre. Y cuando los jóvenes pasantes preguntaron por los baños, con la pena les dieron varias opciones. Detrás de los 8 magueyes o detrás de varias melgas de nopal tunero, detrás de unos xoconoscles, detrás de unos hitos, detrás de la sombra de un verde pirul. O de plano les señalan todo el valle del Mezquital. Las que más sufrían eran las mujeres que no aguantaban la vergüenza de defecar al aire libre. Y luego la incomodidad de hacer del baño en una posición tan sui generis que desconcierta y pone en aprietos hasta los mejores traseros. Pero eran más grandes las ganas de defecar que la vergüenza, así que se tuvieron que acostumbrar a los usos y costumbres de la región. Eso sí, traían su propio papel higiénico. Cuando estos médicos pasantes llegaron al pueblo, dieron a conocer al juez auxiliar que venían a hacer una especie de servicio social.
Así que inmediatamente convocó a una junta de carácter urgente, donde los jóvenes explicaron las actividades que podían hacer. Y lo que algunos vecinos pidieron, entre otras cosas, fue que les explicaran el porqué de los ataques epilépticos que le daban a varias personas del pueblo. Como los jóvenes no sabían mucho de dicha enfermedad, prometieron investigar, por lo que tiempo después en un salón de la escuela primaria del pueblo, y apoyados con un rotafolio, explicaron a las gentes de Antigüita que la principal causa de convulsiones en México y en el mundo era precisamente un parásito que atacaba al sistema nervioso, afectando principalmente el cerebro, que esa terrible enfermedad se llamaba cisticercosis y que la gente campirana lo conocía por el nombre común de granizo. Y por supuesto en ese entonces los estudiantes solo tenían algunas nociones del ciclo biológico de la enfermedad. Sabían, por ejemplo, que la causante de la cisticercosis era un parásito llamado Taenia solium, y que el hombre se autoinfestaba con los huevos de esta cuando iba al baño. Se limpiaba el trasero y no se lavaba las manos, y así comía sus alimentos, ya que la solitaria ponía los huevos y estos se eliminaban en las heces, para continuar el ciclo biológico. Al continuar explicaron que su otra causa era por comer fresas regadas con aguas negras. Pero estas frutas casi nunca llegaban a Antigüita, así que por ese lado no había ningún problema. Cuando se supo esto, la gente se empezó a lavar las manos a conciencia, con xité, y después con jabón de polvo, aunque algunos decían que era una exageración, pero más valía pecar de exagerados que contagiarse de esa terrible enfermedad. Después se supo también por voz de los estudiantes que solo los cerdos de traspatio contraían la enfermedad al andar libremente por el campo y consumir heces fecales de seres humanos, ya que se defecaba al aire libre como en toda la provincia mexicana. Ante esta información se acordó en una junta del pueblo tomar medidas precautorias. Fue así como la gente empezó a amarrar sus cerdos con lazos en una pata trasera, o les hacía una especie de pechera que lastimaba menos al animal. Mucho tiempo después se construyó el primer chiquero en donde se mantenía a los cerdos encerrados, más sanos y sin riesgo de que consumieran las heces fecales de los seres humanos. Luego se buscó la forma de que todos los habitantes tuvieran su letrina para dejar de defecar al aire libre. De esta manera disminuyeron la incidencia. Lo que se creía era un castigo de Dios. Esa brigada de estudiantes estuvo algún tiempo en el pueblo. A veces traían algunas pastillas para desparasitar, principalmente a los niños que estaban panzones. Atendían a algunas personas que presentaban alguna enfermedad, poniendo en juego sus conocimientos. Por las tardes improvisaban salas de cine en los salones de la escuela, en donde transmitían películas como Los de Abajo, Rojo Amanecer, para los jóvenes y otras de Cantinflas que emocionaban a los niños y a los grandes también. De algo que se dieron cuenta los estudiantes en su corta estancia en el pueblo, es que de que casi nadie de las personas mayores tenía caries, e incluso tenían la dentadura completa. Esto era debido a que casi no consumían dulces, y seguramente debido a que tenían la costumbre muy arraigada de lavarse los dientes, con una planta llamada sangre de grado.